Ok, vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, tenemos acá la número 1, solo voy a sacar el lapicero, dice cuál es el símbolo usado para cuando tenemos un método con un array, ¿verdad? Pero que sea de argumento variable. Entonces, serían los 3 puntos, ¿verdad? Sería B. Vamos con la segunda. Dice, tengo acá, complete el espacio en blanco en el siguiente código para obtener el primer elemento del parámetro varArgs. Entonces, si vemos el método, tiene como argumento el array frisbee, de tipo frisbee, ¿verdad? O sea, ese argumento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el primer elemento? El index 0. También sería la B, ¿verdad? El index 0. Ok, entonces la 3 dice, ¿cuáles de las siguientes son primitivos? Vemos acá de que tenemos dos arrays, uno de tipo entero, primitivo, y otro de tipo entero, pero un objeto que es un wrapper class, ¿verdad? Un tipo wrapper. Entonces vemos de que ninguno de los dos es primitivo, ¿verdad? Los dos son objetos. Entonces sería de que ninguno de los dos es un primitivo. La 4, ¿cuántas de las siguientes declaraciones son legales? Entonces vamos a verificar. Es para declarar arrays, ¿verdad? La primera es la que estaría mala, porque en realidad no podemos declarar de esta forma un array. Esta estaría bien, la segunda, ¿verdad? La segunda estaría bien y la tercera también, ya que podemos poner esos corchetes, ¿verdad? Que indican que es un array. Nosotros los podemos poner después del tipo o después de la variable, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos son legales? Serían 2, ¿verdad? C. La 5 dice acá, dados los siguientes dos métodos, ¿qué método de método no compila? Bueno, voy a ponerlo un poquito mejor, que la traducción no estaba bien. Dados los siguientes dos métodos, ¿cuál método, cuál llamada dice, cuál llamada de método no compila? Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos estos dos métodos, ¿verdad? Este termina acá, este termina acá. Los dos tienen como parámetro, tienen un array, ¿verdad? De strings. Solo que uno es de tipo variable y el otro pues es definido, ¿verdad? De tipo tradicional. Entonces, la respuesta, si ustedes ven acá, ¿verdad? Tienen distintos llamados, ¿sí? Y también acuérdense que los nombres son muy parecidos. Por ejemplo, es print store name y abajito dice print store names. O sea que la diferencia es la S, ¿verdad? O sea, son dos diferentes. Entonces, para poder saber y poder ayudarnos, uno, para que quede claro, ¿verdad? El número 1 es el argumento variable y el número 2 es el definido, ¿verdad? O tradicional. Yo aquí tengo unos links, ¿verdad? Para poder ayudarnos un poquito y ver el porqué y la diferencia entre cada uno, ¿verdad? Entonces solo permítame que cargue un poco el buscador. Ok, muy bien. Entonces dice, ¿cuál es la diferencia entre un string y un string, pero con argumentos variables, ¿verdad? Entonces, en realidad esa sería la pregunta. Entonces nos vamos a ir a la respuesta en realidad, ¿verdad? Entonces, acá en la respuesta, esta es una página, ¿verdad? Muy famosa, Stack Overflow. A mí me ha quitado de dudas muchas cosas, ¿verdad? Muchas explicaciones de esta página. Entonces, nosotros vemos de que acá
nos empieza a comentar la persona que respondió, ¿verdad? Que el string y el string, ¿verdad? De esta forma y de esta forma, internamente son lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son un array, ¿verdad? Son un array de strings. La diferencia es de que cuando uno utiliza el parámetro, ¿verdad? Como el que está acá, ¿verdad? Que son un parámetro variable, ¿verdad? Lo podemos llamar de las siguientes maneras, ¿sí? Lo podemos llamar de esta forma, ¿verdad? Mandándole de una vez las strings que uno desea, mandándole de esta forma también, que es un nuevo array, ¿verdad? Ya definido, ¿verdad? Con sus corchetes y lo que va adentro. Y también lo podemos llamar sin pasarle nada, ¿verdad? Eso es cuando nosotros estamos utilizando el método, o más bien el argumento de tipo variable, ¿verdad? Con los 3 puntos, var args. Ahora, si lo llamamos de la forma tradicional, ¿verdad? De esta forma, entonces nosotros solamente tenemos una opción, ¿verdad? Este va a dar un error de compilación. ¿Por qué? Porque acuérdense que el otro va a ser definido, ¿verdad? No es variable. Este va a dar error y de la única forma posible es llamando al método con la creación de un nuevo array utilizando la palabra clave new y entre corchetes los elementos que se vayan a ingresar, ¿verdad? Entonces, esa sería la diferencia. Regresando a la pregunta y viendo las respuestas, nosotros vemos de que para el método número 1, ¿verdad? Hay 2 llamadas, que sería A y B. Las 2 llamadas son válidas, ¿verdad? Con lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Podemos enviarle directamente las strings o podemos enviarle un nuevo array con la palabra new y qué es lo que contiene entre corchetes, ¿verdad? Entonces la A y la B están bien. Ahora la C y la D son llamadas para el número 2. Sabemos de que C daría un error de compilación porque le estaríamos mandando como argumento una string directamente como que si fuera un array var args, lo que no es cierto, ¿verdad? Sino que es un array definido. Entonces la C no estaría compilando y la D sería la opción correcta para poderle mandar al número 2, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuáles de los siguientes 2 métodos, que son el 1 y el 2, ¿verdad? Puede ser que su llamada no compila? Entonces sería la C, ¿verdad? La C, ¿verdad? No compila. Ahora, regresando otra vez, dicen, ¿cómo nosotros determinamos el número de elementos en un array? ¿Sí? En un array. Eso lo determinamos con el length, ¿sí? Ese length que yo subrayé ahí es para los arrays. Length con paréntesis es para las strings, ¿verdad? Saber el length de una string. Este que está acá es inválido, pero es para los array list, ¿verdad? Es inválido. El último que es válido es este, ¿verdad? Que es para los array list. Pero como aquí tenemos de que nos están preguntando cuál es para los arrays, ¿verdad? Tradicionales, sería la A, ¿verdad? Muy bien, número 7 dice acá, ¿cuáles de los siguientes crea un array, ¿verdad? Vacío, pero de 2 dimensiones, de 2 por 2. Entonces, ahí nosotros si vemos de esta forma, ¿verdad? Aquí está la número 7, ¿verdad? Este es un array de 2 por 2. ¿Por qué? Porque tienen 2 filas y 2 columnas, ¿sí? Ahora bien, nosotros vemos de que los index de ese array serían el 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿verdad? Entonces aquí dice ¿cuál será el que crea un array de 2 dimensiones correctamente? Este no sería correcto porque están separados por comas, ¿verdad? Está mal. La B tampoco porque están las dimensiones separadas por una coma. Está mal. La C es la correcta porque
tienen que estar una seguida de la otra, ¿verdad? Indicando cuál es el número de índices que va a tener. Entonces la C sería la correcta. La 8, nosotros vemos acá que ya estamos con los ciclos for, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuántas líneas del siguiente código se van a imprimir? Entonces vamos a verificar, ¿verdad? Están declarando una string, ¿verdad? Que se llama days y adentro contiene los días de la semana, desde domingo hasta sábado. Yo siempre lo que hago para este tipo de preguntas es enumerarlos de una vez, porque normalmente siempre uno tiene que contar los índices y saber qué nombre va en cada índice, ¿verdad? Entonces siempre empezamos desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que así el array tenga una longitud de 7, ¿verdad? La longitud es diferente al último número de index. Ahora vamos con el ciclo for. El ciclo for siempre hay que revisar que tenga su condición, primero su inicialización, su condición y su iteración, ¿verdad? Entonces primero va la inicialización, ¿verdad? Que i es igual a 0, la condición que sería de que i es menor a days.length. Acuérdense que length es válido porque es para los arrays y el length sería 7, ¿verdad? Entonces iría desde 0 hasta 7 y se va a incrementar en una unidad. ¿Y qué es lo que va a hacer? Imprimir lo que tenga el index, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas vueltas hay desde 0 hasta 7? Vamos a hacerlo aquí. Por ejemplo, nosotros primero vamos a ir con el index 0, ¿verdad? Con el index 0 empieza el for. Entonces imprimen el index 0, imprimen el index 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Cuando imprimen el index 6, se le suma una unidad a la letra i y estaríamos comparando en el último ciclo. 7 menor que 7 sería un false. Entonces ahí es donde el for ya se sale. Pero ¿cuántas líneas se imprimieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? 7 líneas. Ok, muy bien. Entonces 7 líneas sería 7. Pasamos a la siguiente. Dice, ¿cuáles nombres de estos métodos hacen una búsqueda y también ordenamiento respectivamente en los arrays? Muy bien. Esto ya estamos viendo que son métodos, ¿verdad? Que vienen de lo que viene siendo la clase arrays, ¿verdad? Entonces, vamos a verificar. Dice, para poder entender bien qué significa un binary search y también un sort, ¿verdad? Yo aquí tengo un código, ¿verdad? Que lo vamos a analizar en nuestra página, ¿verdad? Que siempre utilizamos, ¿verdad? Entonces, en realidad no es complicado. Arrays tiene varios métodos, ¿verdad? Pero uno de ellos, o más bien dos de ellos, es búsqueda binaria y también el ordenamiento, ¿sí? En la búsqueda binaria y también en el de ordenamiento se pueden buscar infinidad de cosas, ¿verdad? Podemos buscar caracteres, arrays, strings, ¿verdad? Todos los tipos primitivos que ahorita los vamos a poder ver. Es un poquito largo el código, ¿verdad? Pero ahí es donde se ve bien qué es cómo funciona, ¿verdad? Entonces, para poder analizarlo antes, nosotros tenemos de que en el public static void main, nosotros tenemos 3 arrays, ¿verdad? De 3 tipos. Está el tipo byte, el tipo char y el tipo string. Cuando nosotros hacemos esos arrays, si ustedes se dan cuenta, no están en orden, sino pues están en cualquier orden que uno como desarrollador, ¿verdad? Los ingresa, o también puede que se llenen automáticamente y pues no tienen un orden específico.
Y cuando nosotros queremos hacer una búsqueda en ese array, ¿verdad? Primero, lo que tenemos que hacer para poder hacer una búsqueda adecuada es ordenarlo. Entonces utilizamos lo que es el método sort. El sort lo que hace es ordenar alfabéticamente, ¿verdad? El array, ¿verdad? Alfabéticamente el array. Ahorita lo van a ver, ¿verdad? Entonces, esta parte que está acá la voy a poner en comentarios. Esta parte ordena, ¿verdad? Esta parte son las llaves, o más bien la búsqueda, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a buscar? Y en esta parte el resultado, ¿verdad? De cómo funcionan las cosas. Entonces, si nosotros lo corremos, aparece lo siguiente, si ustedes se dan cuenta. En los bytes los ordena conforme al más chiquito, desde el más chiquito hasta el más grande, ¿verdad? Conforme a los caracteres los ordena alfabéticamente, ¿sí? De igual forma, los caracteres los ordena alfabéticamente, ¿verdad? O sea, aquí está, alfabéticamente, al igual forma que las strings. Si ustedes se dan cuenta, aquí uno lo puede leer y cobra sentido, pero cuando está ordenado alfabéticamente es una historia diferente. Y abajito aparece de que el 35 fue encontrado en el index 4, ¿verdad? ¿Por qué 35 fue encontrado en el 4? Porque primero se ordenó el array, entonces su index en este caso pues quedó en el mismo, ¿verdad? Porque es el mayor, pero lo que hace la búsqueda binaria es que va a retornar, ¿verdad? Un entero que es el index en donde se encuentra la variable que uno busca, ¿verdad? O lo que uno busque. Entonces, el 35 está en el 4. Si nosotros contamos, si ustedes se dan cuenta, si nosotros contamos, acá primero sería 1, 2, 3, 4 y 5, pero siempre los index empiezan en 0. 0, 1, 2, 3 y 4, por eso 35 está en el 4. La G fue encontrada en el 1, porque empieza en 0 y 1. Y hola fue encontrado en el index 3, ¿verdad? Porque 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces por eso es de que primero se ordena y ya después ya el array, ¿verdad? Ya empieza a estar ordenado y se busca eficientemente. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver de que el resultado se divide en dos, ¿verdad? Primero muestra lo que está ordenado, que son estos for, y después muestra lo que encontró o lo que no encontró. Si nosotros viniéramos y quitáramos la parte que ordena, ¿verdad? Si nosotros quitáramos la parte que ordena, que es esta, ¿verdad? Ahorita la comenté, y corremos otra vez el array, primero va a estar desordenado, lo que quiere decir de que la búsqueda binaria no va a ser muy precisa, ¿verdad? O puede que haya en algunas discrepancias. Tal vez en estos arrays que son pequeños pueda encontrarlo, pero cuando estamos hablando de, digamos, 1 trillón o 30 trillones de información y se tiene que buscar, es importante que esté ordenada, ¿verdad? Para una búsqueda óptima. Entonces, si le damos que corra otra vez, si se dan cuenta, sí fue un poquito de diferencia, ¿verdad? Dice que 35 fue encontrado en el index 4. Ahí no cambió, ¿verdad? Porque lo que pasa es de que no cambió su... primero fue el mayor, es 35, ¿verdad? Y no cambió su posición. Si se dan cuenta, hola, ¿cómo estás? Sale igual porque no está ordenado. La G fue encontrada en el index 0, ¿verdad? Porque ahí está, no está ordenada alfabéticamente. Y hola fue encontrada en el index 5, ¿verdad? Hola fue encontrada en el index 5.
¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, sí hay una pequeña discrepancia, ¿verdad? Entonces, o más bien, si ustedes se dan cuenta, en este último es -5. ¿Por qué? Porque cuando una búsqueda binaria no encuentra lo que uno busca, le tira dónde es el índice donde tendría que estar, ¿verdad? No como menos, sino uno lo interpreta en la casilla donde tiene que estar, ¿verdad? Sería en el 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tendría que estar ordenado alfabéticamente, ¿verdad? Entonces, viendo este código, ¿verdad? Nosotros vemos de que los métodos correctos sería la B, ¿verdad? Binary Search y Array Sort. Y dice acá, ¿qué es lo que imprime este código? Si ustedes se dan cuenta, dice de que es un string, ¿verdad? Un string de, en este caso, sí, pues son strings, pero son caracteres, ¿verdad? O sea, 1, 9, 10, ¿verdad? Pero están entre comilla doble, quiere decir de que son strings. Ahora lo que hacen es ordenarlo, ¿verdad? Siempre estamos en relación, ¿verdad? En el ordenamiento. Entonces, después se imprime, ¿verdad? Arrays.toString, ¿verdad? Lo tratan de imprimir, ¿verdad? Ya después de que lo ordenan. Entonces, este pedacito de código, cuando nosotros si lo corremos, ¿verdad? Por ejemplo, lo voy a copiar, ¿verdad? Lo voy a copiar y lo voy a correr o no sé si yo creo que lo tengo aquí, el número 10. Aquí está, ¿sabes? El número 10 está acá. Entonces, veamos, ¿verdad? Así está el código. Si nosotros lo corremos, se dan cuenta del resultado. A veces nosotros pensamos que no está bien, ¿verdad? ¿Por qué es 1, 10, 9 si ya estaba correcto en el orden? Lo que pasa es de que, como acuérdense que el sort ordena alfabéticamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es ese orden? Cuando nosotros buscamos el mapa de caracteres de Windows, ahí es donde nosotros vemos el orden que conlleva este método, ¿verdad? Por ejemplo, el primero, estamos hablando sobre strings, ¿verdad? Pero estamos hablando que lo ordena alfabéticamente. Entonces, lo primero sería un signo de exclamación, después todos estos que están acá, después va el 0, después va el 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, el 10, ¿dónde está acá el 10? El 10 no es que se encuentre, sino lo que pasa es de que agarra lo primero de la string, ¿verdad? Entonces, en ese caso, agarró el 1. Entonces agarró 1, 1. Y por eso es de que el 10 está antes del 9. Y el 9 lo tira hasta de último porque está hasta acá, ¿verdad? Por aquí dejé un mapa también para que ustedes vean. Por ejemplo, nosotros tenemos acá un mapa, ¿verdad? Que es un mapa alfabético del orden de los números desde 0 hasta 100. Se está cargando un poco lento, pero de igual forma ahí se mira que... Ok, permítanme, vamos a ver que cargue un poquito más. Ok, ahí está. Entonces ustedes se dan cuenta, el orden en realidad alfabéticamente es muy diferente al orden numérico, ¿verdad? Por obvias razones. Entonces si nosotros ponemos este orden que está acá en un array, por ejemplo, digamos, ponemos el orden tal y como nosotros nos lo enseñaron con los números, ¿verdad? El 1, 2, 3, hasta el 100. El resultado después de darle un sort sería este, porque ya está ordenado alfabéticamente, ¿verdad? Y por esa razón es de que la 10 sería la B, ¿verdad? Entonces con eso terminamos las primeras 10 del capítulo 4.